Estamos cortando. ¿Me oyeron o no? Eh, ¿Me están lo último, oyendo? lo último no lo escuché, lo ultimito que dijo. Estaba diciendo, vamos a ver si recapitulo y termino, eh, que, que yo no estoy aquí hablando porque crea yo que soy el más que sabe sobre la divina voluntad o porque piense yo que vivo en la divina voluntad. Y digo, ya quisiera yo. Lo que sí estoy consciente es que mi alma está abierta a ese don y que hay que ir a la fuente. Hay que conocer los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picareta. ¿Y sabe cómo se conoce eso? Leyéndolo. Y leyéndolo con espíritu de oración. No en espíritu crítico, prejuiciado, diciendo, ah, mira lo que dice, mira lo que allá, porque de eso, ya eso, el alma se cierra al don. Mira, yo conozco un sacerdote que hablaba con él hoy, qué lindo. Él se llama, bueno, no voy a decir nombre para que no se sienta aludido. Me decía, mire, padre, yo estoy en esto hace 20 años. ¿Y sabe que yo decidí leer directamente el libro del cielo y todos los días, de 5 a 6 de la mañana, él se va al sagrario y hace una hora de lectura frente al Santísimo Sacramento con el libro del cielo? Después de 20 años, yo a este padre, yo me quito el sombrero, ¿verdad? Yo digo, wow, padre, qué hermoso testimonio, porque que muchas gracias tú habrás recibido frente al Santísimo leyendo esas locuciones divinas, esos diálogos internos entre un alma como la de Luisa, que fue escogida para dar a conocer este regalo que Dios hace al mundo. Y ahí te va nutriendo tu alma de sacerdote y ayudas a tus fieles en tu parroquia. Él vive en Colombia y que mucha gente yo he conocido que no conozco personalmente. Yo no conozco aquí, que yo no conozco a la hermana. Bueno, a la Belén la conocí porque me la traje a Puerto Rico un día a dar un retiro. eh, pero que cuánta gente buena yo he conocido que leen el libro del cielo, que viven eh, abiertos al don de la divina voluntad, que tienen sus luchas, que se ejercitan en este don, que es lo que hay que hacer. Y cuando se lee el libro del cielo, pues aprender a leerlo sin prejuicios, sino que se está leyendo una cosa de una mística, de una mujer que tiene una experiencia de Dios que yo no tengo y y que está dando a conocer algo que ha leído un santo, o sea, San Aníbal María di Francia, eh, los papas que lo han leído. Y uno lee estos escritos a la luz del catecismo de la iglesia, con la palabra de Dios. A mí, leer el libro del cielo lo que hace me ayuda a entender mejor el Evangelio. A mí también. Pero sí, porque uno medita el Evangelio y yo ya no lo entiende a la luz de esto, pero qué maravilla, esto me enriquece mi vida espiritual. Yo no estoy viendo contradicciones en Sí, ningún porque, lado. por ejemplo, en el libro del cielo uno puede comprender bien del Evangelio cuando Jesús dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, ¿cómo uno va a ser uno como el Padre y el Hijo? Jesús a través del libro del cielo nos explicita esa verdad. O cuando dice eh, que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O sea, como el Padre Celestial. Entonces uno ve eso y lo ve. Antes de conocer el libro del cielo, pues yo decía, ese es como un modo de decir, porque ¿quién va a ser perfecto como Dios? Pero ya leyendo el libro del cielo, pues Jesús nos explica de que precisamente esa perfección, la única manera de ser perfecto es ser Jesús. Que Jesús sea en nosotros. Y eso es lo que trata precisamente la doctrina del vivir en la divina voluntad, que Jesús sobre en nosotros. ¿Sí? Y de esa manera, pues, Él es perfecto en nosotros. Pero no es que nosotros como tal seamos perfectos, sino Jesús en nosotros. Eso a medida que vayamos leyendo los escritos, se nos van aclarando ya muchas cosas y nos van uniendo mucho más a Dios, pero vamos comprendiendo muy bien todos esos misterios bellísimos que encierra el Evangelio. Por ejemplo, por esos escritos, yo, en mi caso particular, se me ha aumentado un deseo más grande de ir a la Eucaristía. Contrario a lo que dicen muchas personas que dijeron, no, que como en la divina voluntad no se va a la Eucaristía. No, es todo lo contrario. Porque Jesús dice de que la Eucaristía es para los que son remedio para los que están enfermos, pero para los que están sanos son medicina.
decir que las personas que comulgan no es únicamente Dios es para sanarnos, sino que también nos santifica para conservarnos en la gracia de Dios, para que tengamos viva esa gracia como el alimento. Y qué bonito, por ejemplo, que con este conocimiento que tenemos que Jesús nos ha dado, donde le decimos, Jesús, ven a vivir en mí, que no sea yo, sino que seas tú en mí. Ya algo lo decía San Pablo, yo no soy quien vivo, es Cristo que vive en mí. Ya teniendo todavía mucho más clara esta idea, decirle, ven Jesús en mí a comulgarte. Imagínense, esa gloria que le estamos dando a Dios, dándole la satisfacción, el honor, la adoración que él mismo se dio cuando se comulgó a sí mismo. ¿Ya? Y este conocimiento, hay personas que no lo saben y no le van a dar a Dios esa gloria como se la van a dar esas personas que sí saben y ponen la intención de llamar a Jesús a comulgarse a sí mismo en ellas en la Eucaristía. O sea, son cosas Claro, porque Jesús cuando instituyó la Eucaristía se comulgó a sí mismo. Él comió el pan que transfiguró, transustanció en su cuerpo y su sangre. Entonces uno dice, como el Señor enseña en los libros del cielo, que cuando le reciba, que es fundido en mí, seré yo quien comulgue en ti, ¿verdad? Qué cosa más profunda. Yo cuando yo leí eso de primera vez, yo me quedé pegado, como decimos en Puerto Rico, me quedé pegado, enchufado. Y decía, ¿cómo es esto? Entonces uno piensa, ¿cómo la Virgen comulgaría? Ella que vivió fundida en el querer de Dios, por eso ella es la que no tiene voluntad, fundida en la voluntad de Dios, por eso se llama ella la esclava, el fiat de ella. Pues María, cuando comulgó, pues era Jesús comulgando en ella, ¿verdad? Qué bonito. Pues son cosas, reflexiones que sin duda, eso no está en la Biblia, pero no contradice lo que está en la Biblia. Tampoco está en la Biblia cómo la Virgen comulgó. O sea, ¿y por qué yo sé que la Virgen comulgó? Pues porque Jesús instituyó la Eucaristía y la Virgen vivía con San Juan. Imagino que San Juan celebraría la misa. O sea, que no podemos ser aquí tan niños, ¿no? Esto está sobrepasando lo que reveló la Biblia. Pues chicos, pues eso es la tradición de la iglesia. Creemos lo que Dios ha revelado y lo que se ha transmitido y no está en la Biblia. Muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, dice San Juan, ¿no? Pues efectivamente, como dice el catecismo, los santos no es que añadan, es que explicitan todo, ¿no? Porque la revelación pública es una cosa y la privada ayuda a entender la pública. Eso es lo que es la causa de canción de Luisa y de cualquier santo, ¿entiendes? Sí. Pues no sé si se me ocurre. La frase que hermosa, el que me come vivirá por mí. O sea, cuando uno comulga, pues ahora entiendo, ¿cómo que vivir por ti, Jesús? El que escucha mi palabra, vendremos a él y haremos morada en él. Oye, todo lo que ha sido los santos, porque ese es otro tema que se escandalizan. ¿Cómo van a decir que Luisa es más santa que no sé qué otros? Mira, no se trata de eso. Es que con Luisa comenzó el conocimiento de algo que hasta entonces no conocíamos, donde Jesús quiere hacernos participar de su voluntad, ¿entiende? Entonces todo el tema de los santos, pues los santos no era el momento de conocer esto, ellos correspondieron a Dios con las gracias que Dios le dio en su momento para corresponder plenamente en su capacidad humana, ejercitándose en las virtudes heroicas. Y hoy en el cielo participan del querer divino, pues porque en la tierra se santificaron a fuerza de morir y mortificarse y hacer penitencia y dejar a Dios obrar en ellos, ¿entiendes? Pues esas son cosas que uno no anda como juzgando, uno está escuchando algo que está aprendiendo ahora y aprende a ver cada santo en su lugar y todo lo que todos ellos preparan estos conocimientos, todos los santos a lo largo de la historia, ¿no? Pues habla, hermana, que no la dejo hablar. Bueno, no, ya. Estoy escuchando bien, padre. De hecho, ahorita la hermana nos va a hablar mucho porque vamos a entrar a la tercera parte de este programa. Nos hemos extendido un poco, pero creo que es necesario
hacer estas claridades, estas aclaraciones para reafirmar nuestra fe, aquellos que ya sabemos, se nos despejen las dudas y los que tenían dudas, pues para que vean cómo sin ningún problema pueden continuar leyendo los escritos, eso sí, bajo la luz del magisterio de la Iglesia y la revelación, o sea, de la tradición de la Iglesia, magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, las fuentes de revelación. Hermana, la idea de hablar en este momento de esta tercera parte es acerca de esas posibles errores que mencionaron en el video del cual hice referencia al principio, de Proyecto Dominus Tecum, donde decía que los escritos de la Divina Voluntad contenían unas herejías. Ya sabemos que muchos cuestionamientos de esas personas que dijeron que la Divina Voluntad tiene errores es porque no consultaron las fuentes oficiales, no se documentaron bien, sino que leyeron o escucharon a una que otra persona que dijo algo que no estaba bien y creyeron que lo que esa persona decía era lo que decía la doctrina de la Divina Voluntad, lo que no es así, porque yo no puedo decir que la Iglesia Católica está mal únicamente porque una persona que se dice católica aborta y está a favor. O sea, no. La Iglesia tiene su propia doctrina que es interpretada por el magisterio de la Iglesia y sería bueno pues aclarar aquellos errores que ellos dicen contener los escritos sin ser cierto. Bien. Bueno, en el video atribuyen a los escritos de Luisa 4 herejías. Entonces las he tomado. Primero, hablan de que hay una presunción al escribir. En Luisa hay una presunción de completar y superar la revelación divina. Vale la pena aclarar que Luisa es solo una escribana, una secretaria. Los escritos, lo dice Jesús, son míos. Él es el que va enseñando las verdades. Luisa es su secretaria, escribe. Pero bueno, la primera herejía es el modernismo. ¿En qué consiste el modernismo? Precisamente en querer superar o complementar la revelación pública. ¿Por qué no se da esta herejía en Luisa? Sencillamente porque decía lo que decía el padre, hay una explicitación de las verdades, sobre todo el Evangelio, y todos los conocemos. Ya Quique nos hablaba de algunas de ellas. Por ejemplo, Jesús dice que estamos llamados a ser imágenes de la Santísima Trinidad. Y eso lo dice Juan 17, a partir del versículo 22. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno en nosotros. Cuando uno lee eso, de pronto, antes uno no lo comprendía. Aquí en la doctrina de la verdades de la divina voluntad, se explica cómo llegar a eso, que es precisamente por el don de la divina voluntad. En la unidad de voluntades, nuestra voluntad en Jesús y por Jesús en la Santísima Trinidad, en el Padre. Bueno, dice Jesús, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Entonces, ¿qué es que dice que hay otro evangelio? No. La palabra evangelio traduce buena nueva. Cuando Jesús habla del evangelio todo de cielo, del reino de mi fiat divino,
es la buena nueva que traen estos escritos del libro del cielo, el reino del fiat divino. Ese es el evangelio que Jesús habla, no es que sea un cuarto evangelio como se ha malinterpretado. Luego dice también, estos escritos son míos, no tuyos, porque a Luisa le costaba escribir y no quería que se publicaran. No importa en qué manos puedan estar, ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos. Yo los sabré custodiar y defender porque me pertenece. Cualquiera que los tome con buena y recta voluntad, encontrará en ellos una cadena de luz y de amor con las cuales amo a las criaturas. Quien los lea para encontrar cavilaciones y dudas, su inteligencia quedará cegada y confundida por mi luz y por mi amor. Y tenemos un ejemplo concreto de eso en un video que hace poco salió, donde habla de los escritos perturbadores de Luisa Picarreta. Y precisamente, ¿por qué se han confundido? Porque leyeron esos escritos buscando cavilaciones y dudas, porque no se han documentado ni han interpretado desde la mística de Luisa esos escritos. Y entonces, visto desde un plano puramente humano, pues están muy confundidos y enceguecidos. Entonces, eso en cuanto al modernismo. Ya sabemos lo que se explica, lo que dice el catecismo sobre las revelaciones privadas que explicitan. La segunda herejía que dicen que tiene los escritos es el monotelismo. El monotelismo es una doctrina del siglo VI que defendía en Cristo dos naturalezas, divina y humana, pero una sola voluntad, la divina. Si es así, padre, lo que no sea así, me corrige, por favor. Bueno, sí, hermana, está correcta. Sí. Bueno. Y Jesús dice en el volumen 16, mi humanidad, que mientras tenía una voluntad humana, estaba toda atenta a dar vida a la voluntad divina. Jamás se arbitró por sí sola, ni siquiera respirar por sí sola, sino que aún el respiro lo daba y lo tomaba en la voluntad divina. Y por eso el querer eterno reinó en mi humanidad, como en el cielo así en la tierra. En ella hizo su vida terrestre y mi voluntad humana, sacrificada toda a la divina, impetró que a tiempo oportuno descendiera a la tierra para vivir en medio de las criaturas como vive en el cielo. ¿No quieres tú dar el primer puesto? ¿Y tú qué uno lee en el Evangelio? El Padre y yo somos uno. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿en qué contradice los escritos de Luisa el Evangelio? Al contrario, a mí me ayuda. O sea, yo leo estas cosas y entiendo mejor el Evangelio, porque esto es teología pura y escrito por una mujer que no fue a la universidad, que como decía aquí, que ahorita tenía unos grados básicos, lo que sería para nosotros hoy una escuela intermedia como mucho, o elemental, yo no sé, en el año... Terminó la primaria, padre. Ya viene para allá, o sea, que estamos en principio del siglo XX, o sea, y la teología que hay, o sea, esto lo han tenido que leer teólogos, para entender estas cosas divinas, hermano. Sigue, hermana. Entonces ahí Cristo confirma que tuvo una voluntad humana y que la mantuvo sometida a la divina, o sea, nada de negar la voluntad humana. La tercera herejía es el monofisismo del siglo V. Niega las dos naturalezas de Cristo, solo acepta la divina. Esta herejía enseñó que la humanidad de Jesús fue absorbida por su divinidad. Y no es así, pues ahí tenemos las horas de la pasión.
que son las horas de la pasión, sino precisamente toda una expresión clara y amplia de lo que es la humanidad de Cristo. Entonces, no así que la humanidad de Cristo haya sido absorbida por la divina. Entonces, no entiendo, ¿verdad?, de dónde sacaron eso. Y el quietismo, en la cuarta herejía, donde dice que allí se afirma que el alma puede llegar a la perfección en esta vida sin ningún esfuerzo. Haga lo que haga. Ese es el colmo. Y vemos desde el volumen 1 hasta el 36 cómo Jesús insiste en la práctica de las virtudes. Estamos todo el día diciendo, Señor, ven tú y hazlo tú conmigo. Ven, acompáñame. Vive tú en mí. O sea, como le decía Jesús a San Agustín, que le decía, no serás tú quien me comas, quien me comulgue, sino o que me asimile, sino que seré yo quien te asimile a mí cuando comulgues, ¿no? O sea, Jesús, ¿qué hace con nosotros? Me asimila a Él, me transfigura, o sea, me quiere, ¿por qué se hace Eucaristía? Ocultándose en el velo, dice él en el libro del cielo, para que no me espante y poder él llegar a mí y asimilarme a él, ¿verdad? Viviré por él. Es que, Madre de Dios, o sea, uno se pone el libro del cielo y el evangelio se te ilumina, hermanos. O sea, esta es la experiencia de cualquier alma sencilla que sin prejuicio se pone a leer estos escritos. O sea, yo no sé qué ganas de erizar el rizo. No, y es decir, no solo decir yo, ven divina voluntad a obrar en mí y ya eso me va a santificar, sino que Jesús a lo largo de sus enseñanzas nos exige el crecimiento espiritual por el sacrificio, por la práctica de la caridad. Él dice, un ojo debes tenerlo en mí y otro en lo que haces. O sea, no es solo llamarme a vivir en ti, y entonces la práctica de las virtudes, el cumplimiento de los mandamientos. Para uno vivir en divina voluntad tiene que vaciarse de la suya, que eso es todo un ejercicio ascético. Sí. El no pretender tú seguir obrando por tu cuenta sin contar con Dios. Es el aprender a tener el martirio, como le llama, el martirio de la atención, el ejercicio continuo de estar tú fundido, de que te levantas hasta que te acuestas. Es aprender a orar, hermano, porque claro, hemos estado orando siempre pidiendo. Entonces ahora uno aprende a orar, que la verdadera oración es cuando uno se funde en el querer, girando, que es mirando al Dios de la creación, al Dios de la redención, al Dios de la santificación, en esos periodos donde Dios nos está salvando. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A devolvernos al Padre, porque nos salimos del paraíso. O sea, ¿de dónde sacan todas estas ideas? Si es que es el aprender en un ABC lo que nos han enseñado del catecismo de chiquito, pero entendido ahora de forma teológica. Eso es lo que uno aprende en este libro. O sea, sí. Eso de que, como dice la introducción del libro del cielo, ¿cómo es Quique que dice esa frase? Volver al orden, al puesto y a la finalidad de la cual fuimos creados. Llevar a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creada. A mí esa frase, cuando yo la escuché por primera vez, yo me quedé otra vez pegado. Pues es que esto es, o sea, Jesucristo vino a instaurar el reino, no hablar de las parábolas del reino. ¿Qué reino? El reino de su querer. ¿Qué nos enseñó en el Padre Nuestro? Venga tu reino. Que venga tu reino. Pedir que pidamos su reino. Adveniat regnum tuum, sicut in cielo et in terra. Así como es en el cielo esa voluntad, que se haga en la tierra, porque aquí vivimos arrancándonos los pedazos, insultándonos, odiándonos, no sabemos amar al enemigo. Pues que venga ese reino donde tú en el cielo
haces tu querer siempre, el fiat eterno, el hágase divino, como en el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, como en la plenitud de los tiempos, cuando la Virgen dijo, hágase en mí, y como decimos en el Padre Nuestro ahora, cada vez que rezamos conscientes, hágase tu voluntad. Esos son los tres fiat que le escribieron a Luisa en el pecho cuando se murió en la tumba. El tercer fiat. Así, pues que esto es una maravilla. Yo no sé qué le pasa a la gente. Entonces, precisamente Diga, no hay nada de quietismo, porque es que se tilda mucho a los el sencillos de la quietismo voluntad de lo tiene los quietismo, que no leen. Que se pongan a leer y se queden estar diciendo lo que no tienen que decir. porque Jesús enseña a practicar el escrutinio cuando le dice alaba a Pilato, porque no se confió solo de los fariseos, sino que llamó a Jesús y le investigó. Entonces dice que hay que mirar las dos partes para hacer un buen juicio. Habla de pequeños sacrificios. Es mi costumbre pedir pequeños sacrificios. El privarse de un placer, de un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad. El desapegarse de una cosa que le parezca que no le pueda hacer daño. Estas pequeñas pruebas sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia. O sea, la criatura tiene que trabajar apoyada en la gracia, pero que tiene que trabajar para crecer espiritualmente. Todo no se lo va a dejar a la voluntad de Dios que venga a hacer todo en ella, si ella no poner de su parte para corresponder a la gracia recibida. Entonces, eso va totalmente opuesto al quietismo del que se habla aquí como una herejía. Son las 4 herejías de que nos habla. También nos dice Jesús, el interior del alma es un cúmulo de pasiones. Conforme el alma va abatiendo las pasiones, así toma lugar cada una de las virtudes. Es el trabajo del alma, el trabajo espiritual que tiene que realizar. Cortejada por grados de gracia y según la virtud va perfeccionándose. Así la gracia le suministra sus grados. Y como mi trono está compuesto de virtudes, así el alma que posee las virtudes me suministra los brazos, el trono para poder reinar en su corazón y tenerme continuamente abrazado y cortejado hasta deleitarme con ella. Ahora, siendo que el alma puede mancharse, pero la virtud queda siempre intacta, y hasta en tanto que el alma la sabe tener, está con ella. Cuando no, se regresa a mí, o sea, de donde salió. Por eso no te maravilles si me has visto así en tu interior. Entonces eso, ahora tampoco en ninguna parte del libro de cielo se dice que la fe puede ser cambiada y mejorada. Eso nunca lo ha dicho Luisa. Que la fe puede ser cambiada o mejorada, no. Se crece en virtud, sí. Hay que crecer en fe, Y en conocimiento. en conocimiento, pero no que la fe puede ser cambiada y mejorada. Las verdades de la fe son verdades de fe. Y ahí eso no hay que tocarlo. Entonces son verdades reveladas y son únicas. Bueno, Ahí entonces, están las supuestas 4 herejías, ya mencionó, hermana. Ahí. sí, padre, ahí está. Y por último, Pues nos nada, invitaban a la ortopraxis, y realmente la ortopraxis es la invitación que Jesús nos hace permanentemente, ¿sí? Ahora, que haya miembros que no practiquen las verdades, eso no contradice la doctrina. Una Sí, cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica de ella. es como juzgar a Jesús porque Judas era ladrón. Sí, O sea, si Jesús, que es Dios, tuvo consigo entre sus más íntimos una persona que era conocida porque era ladrón, así le escribe en el Evangelio, y aparte de eso, traicionero, porque traicionó a Jesús, y aparte y él conocía a Jesús porque vivió con Jesús esos 3 años, y estaba con él todo el tiempo, y aún así lo traicionó. Entonces, y eso no quiere decir que Jesús sea un mal maestro, no.
sino que cada alma tiene una voluntad libre para acoger la verdad, para decidir quiero hacer la voluntad de Dios o libremente rechazar la voluntad de Dios. Pero eso no quita de que porque sea seguidor de Jesús, entonces Jesús estaba mal. Entonces, si hay personas que de pronto alguna de las personas que están escuchando esto conocen personas que dicen que son de la divina voluntad, pero que sus acciones no van de acuerdo a la vivencia del Evangelio, no vayan a creer que eso es lo que enseña la doctrina de la divina voluntad, no. Eso es porque esa persona no, pues sigue, son cosas de ella, pero no de la doctrina. Es Y lo yo que creo que decía también, el hermano Mario de la página del canal este de Domine Usted, como él mencionaba, eso decía que habían personas como agresivas, como muy sectarias, como muy fanáticas, donde no escuchan a otro que opine distinto, tal y igual. Pues mira, ¿dónde no se da eso, no? Si lo estamos viendo en la iglesia hoy día, ya la gente no escucha ni a los pastores, no escuchan ni al Papa. Algunos se llaman católicos y hablan de un sedevacantismo, fíjate tú, hasta sacerdotes, hasta páginas. Se pasan viendo al demonio en el Papa Francisco. Pues ¿sabes qué? Este es el Papa que el Espíritu Santo ha permitido para la iglesia. Y lo propio de un católico es rezar por el Papa. Como dice la Virgen de Medjugorje, no estén criticando a los sacerdotes ni a los obispos. De eso se encarga Papá Dios cuando vayan al juicio final, juicio privado. Ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer? Orar y reparar. ¿Y qué invita a Luisa Picareta? Esto de la reparación es una maravilla. O sea, ¿qué es reparar? O sea, ¿es que acaso la acción mía puede resarcir la ofensa divina? Si no es por Cristo, en Cristo, con Cristo, como decimos en la misa, después que consagramos, que elevamos la patena y el cáliz, en ese momento, es que todo es en Cristo, ¿no? Pues entonces Cristo me está enseñando en las horas de la pasión cómo reparar. Tú reparas en mi reparación, porque he sido yo el ofendido. Y en mi pasión yo estaba reparando al Padre, tomando tu culpa, tu pecado. Y como en la pasión yo tomaba todos los actos de la humanidad, desde Adán hasta el último que va a existir en el juicio final, el día final de la historia de la humanidad, yo lo estaba tomando. Y en mis actos yo estoy reparando. Y yo te invito a ser alma víctima, o sea, a unirte a mi pasión. Entonces esto es una enseñanza, hermano, porque uno aprende qué es reparar en realidad, no son mis actos humanos. ¿Qué voy a reparar yo a Dios con mis actos humanos? Si Dios en mí nos repara, para reparar a modo divino. Esto es lo que Jesús enseña en el Evangelio, ¿no? Vivir en Él. Pues nada, que la gente, pues si nos quedamos en la anécdota, no crecemos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno oye a la gente peleando esta cosa, eso no es divina voluntad, esa gente no vive en divina voluntad nada, por más que hayan leído 1000 veces el libro del cielo, los 36 volúmenes. sí. Todavía yo ni he leído los 36 volúmenes. Y yo vivo poquito a poquito cada día leyendo mi capitulito y tratando de entender y vivirlo sin animosidad ni prejuicios, ni con deseos de formarme en Jesús, de tener esta vida espiritual. Entonces, Sí, cuando pasan estas cosas, de que si el obispo tal dijo tal cosa, que si el papa dijo no sé qué otra cosa, ¿qué uno hace en divina voluntad? Se queda uno en paz. O sea, padre, perdona, hermana, ni estamos no te haciendo este video para pretender cambiar a nadie. Mira, queremos aclarar, decir lo que sabemos y que la gente viva en paz, ¿entiendes? Sí, hermana. no, me parece importante hacer alusión, porque sé que hay muchos que están confundidos por eso, con el video de Verdad en la Red, sobre escritos perturbadores de Luisa Picarreta, precisamente Que es tomaron horrible.
todos los experiencias místicas que Luisa tuvo, ¿no? De una manera Sacándola especial, de contexto. sacándole de contexto. Cuando Jesús dice, cuando el catecismo nos dice que Jesús quiere tener con el alma una relación mucho más íntima que la que tiene la madre con el hijo, el esposo con la esposa, porque Él es nuestro creador, el dueño de nosotros, es todo. Entonces, provocar un escándalo en torno a eso y prohibir los escritos de Luisa porque son dañinos por el alma, eso da dolor, porque es privar a las conciencias de una luz muy grande porque Dios nos está dando a través de estos escritos y de un camino de santidad. Entonces yo los invitaría a más bien a no atender a esos videos que van totalmente en contra de la verdad y que perturban muchas conciencias. Hay un sacerdote, hermana, bien interesante, se llama el padre Iannuzzi. Yo entiendo que con ese apellido debe ser italiano, pero él está en Estados Unidos, él es exorcista. Y él mandó un documento hace poquito explicando cómo el demonio está combatiendo estos tiempos. Y él dice que hoy por hoy, pretender oponerse a los escritos de Luisa es hacer la obra del demonio. Porque a través de estos escritos se quiere, Dios quiere instaurar su reino en la tierra, ¿no? En las almas. Cuando mencionaban en ese video del proyecto Dominus Tecum lo de que si Luisa promueve una nueva era, qué sé yo, qué cosas decían allí. ¿Qué nueva era? Si se trata de la era de la divina voluntad, del reino de Dios en las almas, en la tierra, como pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Que no es la nueva era esa de las ideologías estas raras de por ahí, ¿no? O sea, no se puede leer y sacar de contexto. Ese video que usted menciona, hermana, a mí me dio asco. Me dio asco, pues porque me dio tanta pena. Sí, que se pusieran a sacar de contexto las frases de Luisa para decir que si son a ver, man, es que no vale ni la pena. Sí, es que la nueva era nos habla Isaías, Padre, en el capítulo 66. Esa es la nueva era que anuncia Isaías y que ya con el cumplimiento del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, se empieza a vivir aquí en la tierra. Allá es donde Dios quiere que lleguemos, a esa nueva era. Bueno, creo que ya podemos. Bueno, ya para terminar, quisiera Lo logramos. decirles a todas las personas que nos están escuchando que tratemos de que nuestra vida sea uniforme a cada enseñanza que vayamos recibiendo. Que vivir en la divina voluntad es que Jesús viva en ti plenamente, obre libremente, y para eso pues tenemos que estar muy atentos a que de nuestras acciones, cuando salgan al exterior, sean las acciones de Jesús. No podemos decirle, ven Jesús a hablar en mí, pero cuando hablamos estamos diciendo mentiras o estamos diciendo palabras que suenan muy soberbias o no, yo sé más que tú no sabes nada, tú estás empezando, no, o sea, Jesús era humilde, Jesús no se vanagloriaba por nada, pues él no tenía necesidad de vanagloriarse porque él era Dios, pero al contrario se humilló, se abajó. Y nosotros que sí somos nada, que a nosotros es el conocimiento de nosotros mismos, aún así a veces nos creemos algo y no, tenemos que dar testimonio con nuestra vida porque a veces el testimonio hacia las demás personas no habla, a veces no las convencemos con las palabras, sino con nuestra manera de ser y obrar. Entonces seamos diligentes, los que podamos ayudar en la parroquia, ayudemos en las parroquias, o sea, que veamos esa unidad que tenemos con nuestra iglesia. Y bueno, y que esa unión con Dios es la unión del alma con Dios, no tiene por qué saberla más nadie. Es decir, no hay por qué estar presumiendo de que, no, yo conozco la divina voluntad, yo soy más que todo el mundo. No, ¿por qué? Sí, esa es una vida que se lleva en el interior, entre el alma y Dios, y solamente Dios conoce el estado de nuestra alma y el estado de santidad al cual nos está llevando. Entonces sí, tengamos mucho cuidado y nada, pues que seamos ese testimonio viviente. Que cuando las personas nos vean
nosotros no le tengamos que decir, porque no debemos decir, no es que Jesús vive en mí, no, solamente entre Dios y tú. Pero que las personas cuando te vean a ti hablar, cuando te vean actuar, ellas sean las que digan, es Jesús viviendo en esa persona, porque solamente Jesús me hablaría de este modo. Es Jesús viviendo en esa persona porque solamente Jesús tendría misericordia, tendría el amor que tiene esa persona conmigo. Es esta invitación que los hago a todos, principalmente a mí, porque me falta mucho de eso, pero ahí vamos en el camino, lo importante es no detenerse y avanzar. No sé si la hermana, para terminar, ya quiere decir algo, y para que termine el Padre con su bendición también. Suficiente con lo que dijiste. Pues yo quiero terminar diciendo como resumen que la causa de canonización de la sierva de Dios, Luisa Picareta, no ha sido suspendida ni bloqueada, lo afirmo rotundamente. Simplemente está en pausa mientras los estudios continúan. Y pues que cada obispo tiene la autoridad legítima para determinar cómo en su diócesis se lleva a cabo la pastoral, y que cada fiel cristiano bautizado tiene derecho a procurar su santidad y a procurar los medios que le ayuden a ejercitarse en la caridad, en el apostolado, porque esa es una misión de todo bautizado. Y por tanto, cuando hay grupos de formación en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picareta, donde estamos aprendiendo con los escritos, porque aquí nadie es maestro, es Jesucristo el maestro. Pues, ¿qué uno hace? Sencillamente, uno está instruyéndose con libros que sabemos que es una relación privada, que está en un proceso de discernimiento de la iglesia, que algún día, cuando Dios quiera, no cuando querramos, se harán oficiales, ¿verdad? Eso es como en fe, uno lo vive en fe, porque Dios no se contradice, Dios no se contradice. Y que nos quedemos, por tanto, en mucha paz y no en ansiedad ni pretender cambiar a nadie. Aquí amamos al hermano Mario, al padrecito que habló allí, que es teólogo y que es doctor en teología, el otro que estaba ahí, que no sé quién es, pero también lo amamos. Aquí no estamos en guerra con nadie, solamente nuestra intención ha sido hacer un video aclaratorio. Y aquí paz en el cielo, gloria, como decimos en Puerto Rico. Y ahora hago una oración final, agradeciendo aquí que este tiempo, esta invitación, yo tenía esta inquietud que tampoco es que me quitó la paz. Yo sé, bueno, esto son distracciones del enemigo que se las sabe toda para dividir, porque eso es el demonio, el divisor. Como decía el padre Llano, sí. Pues nada, vamos a dar la bendición, la oración final, y gracias, hermana Belén, por su cariño, por su gestión también de provocar este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias por el don de tu divina voluntad. Te damos gracias por tu sierva, Luisa Picareta. Te damos gracias por habernos llamado a este caminar, a este conocimiento, a estas verdades. Te damos gracias por nuestra fe católica, apostólica y romana. Te damos gracias por el Papa Francisco. Te damos gracias por todos los sacerdotes y obispos de la iglesia que nos guían, nos pastorean. Te damos gracias por todos los hermanos fieles, laicos, hermanas consagradas, todos los que en la iglesia procuran el bien y anuncian la verdad del Evangelio. Danos tu bendición, Señor, y sella nuestras almas en tu divina voluntad, que vivamos agradeciéndote en todo y viéndote a ti en todo lo que ocurre. En el acontecer diario, viendo tu querer divino, obrando en nosotros. Y pedimos tu bendición, Señor, sobre todos los hermanos que nos acompañan y los que verán este video. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias por la paciencia. Y gracias, a los que me acompañaron, que también tuvieron bastante paciencia. Pues
¿Cuánta Pero gente vamos hay? con tiempo. ¿Cuánta gente hay todavía aquí que Hay, desde el canal de Voces de Cielo, hay 146 mira, vaya, todavía. No han aguantado estas 2 horas. están trasnochando? Yo estoy aquí que me voy a acostar, ya son las 11:20 de la noche. Bueno.